Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Gabón y también hacia sus familias en México. Y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas México-Gabón, Gabón-México, que hace un recorrido a través de la pluma, de la reflexión, de la creación literaria de las y los invitados que tenemos en nuestro programa, como parte del programa Miradas México-Nigeria, Nigeria-México, transmitido a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Acompáñennos porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. Muchas gracias y espero les guste lo que hemos preparado para ustedes. Miradas México-Gabón, Gabón-México presenta un viso a través de escritoras y escritores que han dejado su legado, a través de la creación literaria, del ensayo, de la poesía y también a través de la reflexión que se anida desde el corazón mismo de nuestros países, desde la historia que se plasma a través de cada una de sus creaciones, desde la reflexión profunda de la condición humana y también desde el viso de la cosmovisión, de la cultura, de las fiestas, las tradiciones, las costumbres y todos los símbolos y significados que le dan sentido a nuestra existencia como país, pero también a la forma en la cual podemos vernos reflejados a través de la literatura, a través de la cultura que nos define. Angel Rawiri es una de las figuras más importantes de la literatura de Gabón. Sin duda su reflexión se anida sobre todo en la espiritualidad, en el misticismo y también en la cosmovisión de los pueblos originarios y en el espejo reflejo del modernismo, de la cultura, de la tradición y también en aquellos elementos que se encuentran cuando tratamos de definir nuestra identidad, de encontrar nuestra identidad y también de encontrar nuestro camino. El discernimiento es uno de los puntos cruciales de la obra de Angel Rawiri y también la forma en la que permea, por supuesto, desde su propia vida, desde la cercanía que tiene con la literatura, con su padre, con su madre, a la cultura misma, hasta encontrarse en la poesía que se expresa en cada uno de sus relatos. La memoria, el género y también la condición humana son tres elementos fundamentales de la obra de Angel Rawiri. El Onga, Utola, son dos palabras que son fundamentales para comprender la obra, tanto en la intitulación de las mismas, como también en la forma en la que ella abraza por completo la realidad para crear una realidad alterna. Otro de los elementos clave de la obra de Angel Rawiri es la reflexión de la edad, y así como reflexiona la memoria, también reflexiona la infancia, la juventud y en especial aquello que sucede en la senectud, lo que sucede también en la vejez y lo que se proyecta a través de los roles sociales que han definido sin duda si habrá o no oportunidades para seguir consolidando un camino y al mismo tiempo cómo podemos abrazar la edad misma para darle no solamente cauce a los nuevos escenarios, sino también forjar un futuro abrazando la realidad misma desde las distintas edades. Y un elemento clave también de la obra de Angel Rawiri es que sin duda es un parteaguas en la literatura africana a través de reflexionar el género, a través de hacer una obra incluyente, a través de ser una obra que reflexiona palmo a palmo todos los entresijos que desde la legalidad, que desde la reflexión cultural se anidan como prejuicios y también como parte fundamental del entorno y del contexto que definirá a una sociedad, a una comunidad y al devenir de la misma. Una velada alrededor del fuego, La chica de Como, dos obras fundamentales para comprender la obra de nuestra escritora. Sylvie Ntsane, que junto con Angel Rawiri se convierte en dos voces femeninas fundamentales de la literatura de Gabón. Dos mujeres que sin duda abrazan la literatura, como hemos expresado, a través de una reflexión constante de la cosmovisión, la espiritualidad, el misticismo, la religiosidad y también de elementos clave como el género, la condición humana que se expresa a través de las relaciones sociales y por supuesto la construcción de la comunidad desde la reflexión misma de la identidad, de la esencia y de la cosmovisión. Como presidenta de la Asociación de Escritores de Gabón, Sylvie se convierte en un referente y también en una gran promotora cultural. También se convierte no solamente en una líder de la creación literaria, sino también de la generación de nuevas voces, de nuevas escritoras y escritores en un país que sin duda se define por una obra que abraza también la interculturalidad. Así como para Angel Rawiri la vejez es fundamental, para Sylvie Ntsane es muy importante la infancia. Abrazar la infancia, los recuerdos de la infancia y aquello que define el origen y el destino desde la perspectiva del crecimiento, del desarrollo y de las oportunidades que se abren a través no solamente de la vida misma, del acceso a los derechos humanos, sino también a las oportunidades de poder forjar un destino.
¿Cuáles son esas oportunidades que forjan un destino? ¿Cuáles son los elementos y las improntas culturales que nos definen? ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza que permean en nuestro crecimiento? ¿Cuáles elementos prevalecen culturales de un pasado y abrazan un presente para el devenir del futuro? Encontrarnos también en una reflexión que una las distintas generaciones que nos convergen y las distintas generaciones que nos anteceden para abrigar un futuro compartido. ¿Cómo podemos encontrarnos en los puntos de inflexión? ¿Dónde habita el discernimiento? ¿Cómo podemos responder esas dudas que tenemos, no solamente existenciales, sino también las dudas que tenemos hacia el camino mismo que vamos forjando y también hacia los lazos que nos unen con la familia, con las amistades, con los amores, con los desamores y con los desatinos? ¿Cuáles son esos elementos que permean en nuestra humanidad? ¿Cuáles son esos elementos que permean en nuestra esencia como nación? Y también aquello que ha permeado los diferentes momentos y situaciones bélicas, los diferentes momentos históricos, y cómo nosotros en ese contexto abrazamos la realidad y poder dilucidar cuáles son esas dudas que aparecen en la existencia. Desde esta perspectiva literaria y desde esta perspectiva cultural del punto de inflexión, podemos hacer mención de la obra de Justin Minsa, otra de las grandes figuras de la literatura de Gabón, un punto de inflexión y un punto también de reflexión en la creación literaria de África. Representante de la cultura fang y también representante de las reflexiones interculturales, su obra será fundamental para comprender la literatura de Gabón del siglo XX y del siglo XXI. Para Justin Minsa, uno de los elementos más importantes dentro de la reflexión y dentro del debate asimismo de los roles que se juegan en la comunidad, especialmente desde el punto de vista feminista, es analizar sin duda cuáles son esos elementos culturales en los cuales nos encontramos en un punto de confrontación. Cuál es esa otredad que nos confronta y también que nos conforta, que nos abriga, que nos abraza para vernos reflejados desde el corazón mismo y desde la empatía. En esa perspectiva de los roles tradicionales y en la apertura total hacia una comprensión y hacia un respeto también de los derechos humanos desde la perspectiva de las mujeres, es que nos encontramos en la obra de la extraordinaria Justin Minsa. Así podríamos definir la obra de Justin Minsa como un debate entre la tradición y la evolución, entre la tradición y la innovación, entre el pasado y el devenir. Otro gran personaje de la literatura de Gabón es Maurice Ongoa, un referente que además anida su reflexión en la interculturalidad. Un doctor en letras que se especializa sobre todo en estos elementos que hemos hablado de la cosmovisión, los símbolos, significados, la reflexión, como hemos hecho en toda este serial de miradas de la noche, el día, la vida, la muerte, el amor y la esperanza que habita por supuesto en los elementos clave. ¿Cuál es esa reflexión que tenemos de la noche, del día, pero asimismo también cuáles son las referentes que nosotros tenemos como reflexión a través de la infancia, de la juventud y de la adultez? En la vida adulta, cómo reflexionamos aquellos pasos de la infancia y también cómo la infancia define nuestra senectud a través de los posicionamientos que nosotros hacemos, no solamente morales, sino también los posicionamientos que hacemos desde la perspectiva histórica. Un promotor cultural incansable, un gestor de literatura, un gestor de actividades culturales en distintas áreas, sin duda Maurice se convierte en una de las grandes referencias culturales de Gabón. La identidad, el medio ambiente, la naturaleza, el entorno, el contexto son elementos clave de la obra de nuestro escritor. ¿Qué importancia tiene la luna? ¿Qué importancia tiene el sol? ¿Qué importancia tiene la memoria, la esencia? Y sobre todo, la realidad desde una perspectiva de conciencia cultural. La pluralidad, la transversalidad, la ecología y la interculturalidad son elementos clave de la obra de Maurice Ongoa. Y junto a nuestros escritores de Gabón hacemos el viso del espejo reflejo de 4 figuras de la historia de la literatura mexicana. Comenzamos con Octavio Paz, el gran premio Nobel de Literatura mexicano, el maestro Octavio Paz, cuya poesía, especialmente Piedra de Sol, se encuentra sin duda en una referencia directa con la obra que hemos visto especialmente de Gilles Ravary y también de Justin Minsa. Octavio Paz, que sin duda reflexiona diferentes elementos, símbolos y significados, por ello lo unimos a la obra que se escribe en Gabón a través de una poesía que analiza cada uno de los elementos fundamentales de la cosmovisión y también cada uno de los elementos que en esta pluralidad lingüística, que en esta pluralidad cultural nos abraza desde la reflexión de los pueblos originarios, y por ello hacemos mención del gran escritor mexicano, del gran escritor náhuatl, el gran
Juan Hernández Ramírez, que es uno de los grandes escritores mexicanos con quien he tenido la oportunidad de compartir en diferentes eventos culturales y que también nos encuentra en el espejo reflejo de la reflexión de la naturaleza, así como la reflexión del gran escritor Mauricio Nguama es analizar sin duda la naturaleza y la perspectiva ecológica. El maestro Juan Hernández lo realiza a través de una obra que abraza el amor, que abraza la naturaleza misma desde la tierra, desde el maíz, y que abraza también la naturaleza de nuestra identidad, de esta pluralidad que nos converge y de esta pluralidad que nos une y en la cual convergemos desde nuestra perspectiva y desde nuestra identidad. ¿Cuál es esa búsqueda de nuestra identidad en el camino, en la migración y también en aquello que nos encuentra en las relaciones humanas? Habita sin duda en la obra de la extraordinaria poeta mexicana Amparo Dávila. Amparo Dávila, que aborda el amor con profundidad, que aborda también la perspectiva femenina, que se anida sin duda en la reflexión de cuáles son los roles dentro de una cultura, por supuesto cómo abre la perspectiva de la libertad, como también lo realizará Rosario Castellanos. En la obra puntual y profunda de Amparo Dávila nos encontramos en una reflexión constante sobre el devenir y sobre la memoria, sobre la identidad desde la perspectiva de la naturaleza del amor y también desde la perspectiva de aquello que nos une, sobre todo en la esperanza. Con la gran Rosario Castellanos nos encontramos en una reflexión de lo femenino, en sus ensayos como Mujer que sabe latín o en sus extraordinarias poesías, en las cuales nos encontramos también en una novela que sin duda abraza la cosmovisión de los pueblos originarios y nos encuentra en esta perspectiva, como lo será Balón Canán, la gran novela de Rosario Castellanos, como en la perspectiva de la poesía de Amparo Dávila o en la perspectiva de la novela de Rosario Castellanos, en la poesía y en el ensayo que abraza por completo Octavio Paz. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es del viento. Y el viento es aire, siempre de viaje. O también en la poesía del maestro Juan Hernández encontramos un espejo reflejo con las grandes figuras de la literatura de Gabón que hemos tenido la oportunidad de compartir el día de hoy. Angel Rawiri con una extraordinaria obra que sin duda encuentra un espejo reflejo con nuestros escritores, como también lo será Justin Minza, y por supuesto en la reflexión de la memoria y de la edad, es decir, el ser humano que se refleja en el tiempo, el espacio-tiempo y aquellos elementos del espacio-tiempo que nos permiten atrapar los momentos, los instantes fugaces para que prevalezcan al devenir. En esta reflexión se encuentra con la gran Justin Minza y una reflexión constante desde la infancia, una reflexión que se anida también en la búsqueda de la identidad, como una búsqueda permanente también de la infancia, de la edad, de la juventud y por supuesto de la reflexión al devenir. Nos encontramos en la extraordinaria obra de Sylvie Tzame. Y al mismo tiempo, así como Sylvie Tzame aborda por supuesto elementos clave de la cosmovisión, en esta perspectiva de la ecología, en esta perspectiva del medio ambiente, de la memoria de la tierra y de la memoria de los seres humanos, para podernos encontrar al devenir, también podemos hacer una reflexión de la pluralidad, de la multiculturalidad y también de los elementos que nos unen en la construcción de nuevos lenguajes desde una perspectiva intercultural en la obra del extraordinario escritor Mauricio Nguamba. Aquí, donde comienza tu ausencia, en este litoral del olvido donde una esperanza se consume, estoy como molino sin aspas, como barco sin velas. Soy el eco de otros gritos, amarga sal concentrada de otros llantos. Me circunda un horizonte de ruinas, me acecha una noche sin luna y sin estrellas. El cuerpo es una llama viva, pasión en movimiento, la noche con luna y con estrellas. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario Miradas México-Gabón, Gabón-México, a través de la literatura y del espejo reflejo de 4 escritoras y escritores, tanto de Gabón como de México. Encontrarnos, por supuesto, en su perspectiva y en este breve viaje literario encontrarnos también en los puntos en los cuales convergemos desde la cultura, desde la interculturalidad y de vernos reflejados en la empatía de la otredad. Muchas gracias porque gracias a su presencia, como lo hemos mencionado, le damos sin duda sentido a esta actividad cultural. Gracias de todo corazón por su tiempo, por acompañarnos en esta plataforma de la Embajada de México en Nigeria. Y nos vemos en una próxima edición donde seguiremos compartiendo desde la perspectiva literaria de diversos países y también encontrándonos
en cada uno de esos espejos culturales. Les envío un abrazo, su amigo el escritor mexicano, Iván Uriel.